En algunas oportunidades, algunas sustancias no interactúan con receptores, ¿de acuerdo? Pero miren la importancia de manejar, conocer cómo funciona un diurético osmótico. Gracias a un diurético osmótico usted le salva la vida a un animal. Acuérdese que es uno de las almas, es lo que usted siempre quiere. Una de las posibilidades es hacer trauma craneoencefálico. Es enorme. Así que está en riesgo la vida del animal. Y una de las estrategias es manejarles diuréticos osmóticos. Ya saben por qué. ¿Listo? Y como para irles ayudando con la lectura, eso está en la lectura. Entonces, ahorita al final de clase, los que no quieran leer, me dicen. ¿Listo? Por ahí vamos. Justo lo que está ese vestido. Tiene que ser reversible la unión fármaco-receptor, porque donde estos permanezca unido, pues obviamente hay sobreestimulación de receptores y eso lo que nos va a provocar es toxicidad y evidentemente la muerte. Así lo vamos a ver más adelante. De esta manera, se provoca la muerte con intoxicación por organotorturados, que es muy frecuente aquí en nuestro medio de Neiva, pues. ¿Listo? Y de allí también surgen unos conceptos. Bueno, pero como que yo le estoy haciendo la tarea. Está en la lectura. Conceptos de interacciones de tipo, como estamos hablando de receptores y acuérdense que estamos en el capítulo de farmacodinamia y aquí creo que hasta mañana me creería siempre vamos a hablar de mecanismo de acción y efectos farmacológicos. Entonces obviamente como estamos hablando de receptores, pues aquí hay unas situaciones que hay que tener en cuenta, que es lo que se llama los conceptos de interacción de tipo receptor, lo que tiene que ver con la afinidad y eficacia. Y entonces para que se dé el efecto farmacológico, para que ese animal pueda orinar, ese animal entra en anestesia, se le disminuye la tos, etc. Los fármacos se unen a los receptores, ¿no? Siempre, siempre los fármacos, las sustancias, ellas no son segregadas y quedan por ahí. Ellas siempre van a tener un receptor. Y ese receptor debe tener algunas características. El fármaco y el receptor también deben tener unas características. Uno es la afinidad. La afinidad. Entendía la afinidad como la capacidad de unión o fijación del fármaco al receptor. ¿Listo? Acuérdese que usted se consigue a su novia, a su esposa, a su novia por afinidades, ¿cierto? Las cosas en común que deben tener para que en este caso el fármaco o la sustancia se una al receptor. Ser afines. Pero no solamente ser afín. Una vez el fármaco finalmente pueda llegar a unirse al receptor, debe ocurrir esto. La eficacia. Que esa sustancia o fármaco tenga la capacidad de producir acción farmacológica, tenga la capacidad de hacer un estímulo suficiente para provocar la acción farmacológica, que el anestésico se nos una ya al receptor, pero no es solamente que se una, es que tenga la posibilidad de que el receptor lo estimule para provocar cambios en el receptor y finalmente que el animal entre en anestesia. No es simplemente unirse, ¿no? Una vez unido, tenga la capacidad de estimular. Eso es lo que dice acá.
Si ven, miren, la capacidad para producir la acción farmacológica después de la fijación, unión del fármaco, eso se expresa como eficacia o actividad, la capacidad de producir la acción. Y de ahí surgen estos otros dos conceptos. Entonces, los primeros conceptos son afinidad y eficacia. El fármaco tiene que tener afinidad y eficacia para estimular los receptores. Entonces pueden ocurrir dos situaciones. Y eso es lo que se denominan los fármacos agonistas, que los vamos a ver aquí muchísimo, sobre todo en autónomo, que es lo que viene después de esto. Vamos a empezar a hablar de agonistas adrenérgicos, agonistas polinérgicos, etcétera, etcétera. Agonista es un fármaco que tiene las dos capacidades, que posee afinidad y eficacia, y por consiguiente activa el receptor. Tiene esas dos características, reúne las características que se están buscando. Pero también existen otros, y entonces son antagonistas. Y acá miraremos antagonistas colinérgicos y antagonistas adrenérgicos y calcioantagonistas, de pronto han escuchado ustedes, etc. Entonces esos fármacos se unen. Mire que dice que tiene afinidad, tienen la capacidad de unirse, pero no tienen eficacia. Puede que se le unan al receptor, pero no son capaces de estimularlo. ¿Listo? Pues miren, los antagonistas impiden la activación del receptor. ¿Válido? Conclusión, afinidad y eficacia. Si tiene las dos características es agonista. La siguiente posibilidad, antagonista. Posiblemente se pueda unir, pero una vez unido no le va a hacer nada y eso es un antagonismo. Y obviamente con dibujitos es más fácil entender las vainas. ¿Saben cómo funciona esto de chévere? Así ocurre la vida. Una sustancia natural, una hormona, usted segrega T3, T4. Esa hormona, como para variar, tiene un receptor, un sitio de recepción. Miren que la hormona, fíjense, esta vaina encaja aquí, pues. Perfecto, son afines. Y una vez haya ocurrido esa afinidad, se une al sitio del receptor y eso resulta en una actividad celular normal. Así funciona usted cuando se le segrega el T3, T4. Así funciona cuando se le segrega glucocorticoides, cortisol. Tiene afinidad por el receptor, se une al receptor y eso provoca unos cambios. Eso es lo que ocurre en condiciones naturales. Pero resulta que en algún momento dado le toca suministrar un fármaco, porque terapia de reemplazo, ¿se acuerdan? Terapias de reemplazo son terapias hormonales. Resulta que ya su T3 y T4 pues están disminuidos, entonces vaya, consígase el levotiroxina y haga lo mismo. Entonces miren el concepto de afinidad y eficacia. Entonces fíjense que el fármaco agonista tiene las mismas características para unirse al receptor, ¿sí o no? Entonces eso es afinidad. Y una vez se unió, miren lo que pasó. Actividad celular potenciada, o sea que sí tuvo la capacidad de lograr una actividad celular y eso se va a traducir en un efecto farmacológico. ¿Válido? Entonces estos son los fármacos agonistas. Pero también puede ocurrir lo siguiente, fármacos antagonistas. Mire que esta era la sustancia natural, la T3, T4, la tiroxina, ¿listo? Pero usted coloca un fármaco antagonista. Obviamente va a carecer de afinidad, ¿sí o no? Obviamente esa vaina no encaja ahí. Y como no encaja ahí, entonces la actividad celular, pues obviamente no la va a poder realizar. La actividad celular va a estar bloqueada. Fármacos antagonistas. Puede que tenga afinidad. Aquí en este caso ni tuvo afinidad ni tuvo
eficacia. Pero eso no significa que no nos sirvan. Nos van a servir y muchísimo. Y ahorita nos vamos a dar cuenta de eso de los antagonistas. ¿Válida? Afinidad y eficacia. De ahí surgen esos dos términos y, como lo repito, a eso es lo que se refiere, la capacidad de unión que tenga. Y que no solamente se una, sino que hagan efecto farmacológico. Ahí, claro, doctores, preguntas, es obvio. Todos los medicamentos que se tomen. Profe, Pregúnteme. ¿Todo medicamento tiene agonista y antagonista o alguno va directo? Algunos no todos tienen su contraparte. Por ejemplo, el anestésico lo ideal sería que todos tuvieran una contraparte. Pero este gráfico también tiene otra cosa divertidísima y es esto, mire. Mire lo que dice aquí. Reafirmando que los receptores se pueden localizar en la membrana celular. ¿Se acuerdan? Necesita que nos traspase. ¿Cómo la? Necesita que nos traspase. Porque si es impermeable, entonces no van a pasar, no quitan algo que lo traspase. Acuérdame tu nombre. Camilo. Camilo. No Camilo. Necesita es que el fármaco interactúe con el receptor De la membrana. Por ejemplo, en este caso hay receptores de membrana. En otros casos, los receptores no están aquí, están intracelular, inclusive en el núcleo. ¿Sí me entiendes? Estos tienen la particularidad de que empiezan a ejercer afinidad y eficacia ahí es en la membrana. No tienen que atravesar la membrana, tienen que llegar esa al receptor. ¿Listo? ¿Claro? Bueno, entonces ese concepto también está. Esas son más simples. Entonces fíjense que siempre que una sustancia se libere la que usted quiera, pues siempre tiene que tener un receptor. Eso tenemos. Y que una vez haga el efecto, haga afinidad y eficacia, que debe pasar después, cuando ya hizo afinidad y eficacia y hizo el efecto farmacológico, genera una respuesta y después ¿qué pasa? Se queda, se elimina. Nosotros no nos podemos quedar con ese fármaco ahí con Specula celulorum, ¿no? Y bueno, aquí está este otro concepto. Acción combinada de los fármacos. En ocasiones es necesario combinar. ¿Se acuerdan que una de las básicas de la prescripción es un fármaco por grupo o un antibiótico? Pero en ocasiones es necesario. Obviamente siempre buscando la terapia de la misma. Entonces hay dos posibilidades de combinar. O hacemos sinergismos, ya lo vamos a ver, y la otra posibilidad es antagonismo. Y ambos nos van a servir muchísimo. Sinergismo. Claro, como vamos a combinar aumento en la acción farmacológica. De entrada, lo que buscamos es aumentar la acción farmacológica. Claro, como vamos a combinar, pues obviamente debemos que tener dos o más fármacos, acción combinada. Aumento en la acción farmacológica, eso es lo que buscamos. Y una de las características es que esos dos fármacos que asociemos tengan mecanismos de acción similares, con mecanismo de acción similar. ¿Válido? Esas son las características de sinergismo. Ustedes cuando hacen todo lo que hacen en esta universidad es hacer sinergismo, se unen en grupos de trabajo, etc. Trabajan y listo. Y de acuerdo a eso hay dos posibilidades de hacer sinergismo, asociar esos dos fármacos. Uno, el primero que están viendo ahí, dice que es el sinergismo de adición, en el cual el efecto obtenido es igual
Hasta en amarillo se lo subrayé. Adición. ¿Se acuerdan que una de las otras posibilidades de las operaciones matemáticas es la suma o adición? Por eso le dice aquí que el efecto obtenido es igual a la suma de los efectos individuales obtenidos por separado. Es igual a la suma de los efectos obtenidos por separado. Igual a la suma. Desde ese punto de vista, si uno analiza un poquito más esa definición, pues hacer un sinergismo de medición no tiene sentido, porque el efecto obtenido es igual a la suma. Igual vas a obtener un efecto igual a la suma. Y con este ejemplo creo que lo podemos aclarar. Tienen mecanismos de acción similares. ¿Válido? Imagínense que ustedes tienen un dolor de cabeza porque se tiraron farmacología. 4 veces repitiendo farmacología. Ay, me van a sacar de la fiesta. Ay, mira que tiene. Aspirina, más porque ese guayabo está que vuela de ese hijo de madre guayabo. Y ahorita como les pusieron allí andina, y ya se está viendo el poco uniforme de azules desde esas mesas. Eso es brutal. Entonces usted con ese dolor de cabeza el otro día con aspirina. Pero resulta que sí, el dolor de cabeza y no, voy a consumir una acetaminofén. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Como son tan similares en su mecanismo de acción, es que son muy cerquita. Le da lo mismo que se tome una u otra. Igual el dolor de cabeza le va a pasar. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tenga paciencia. Tenga paciencia porque el dolor le va a pasar. Listo, hidrátese y maneje el guayabo y etcétera, etcétera. Porque es que aspirinas y son primos hermanos, pero muy cerquita. Su mecanismo de acción es demasiado similar. Entonces no tiene sentido. ¿Listo? Hacer este tipo de asociaciones. Y sí puede entrar usted en una toxicidad. O se va por el uno o se va por el otro, porque es que o se toma la aspirina y espera, o se toma la acetaminofén, o se toma el ibuprofeno. Todos pertenecen al mismo grupo y son demasiado primos hermanos. Un antibiótico, no sé si lo hayan escuchado, ampicilina, y este sí lo han escuchado, la moxia. Pues resulta que son demasiado primas hermanas, son muy cerquita. La amoxicilina es ligeramente mejorada, pero ambos tienen el mismo espectro, mecanismo, todas tienen las mismas características. Entonces no tiene sentido que haga ese tipo de asociaciones. Eso que están viendo ahí es un sinergismo de adaptación. Porque usted se pone a hacer ese tipo de cosas y las bacterias no se van a quedar quietas. Ellas empiezan a generar resistencia. Entonces no es muy adecuado hacer los sinergismos de adición. Realmente no tiene sentido porque son demasiado estrechos. Y acá tenemos la otra posibilidad, la potenciación. ¿Se acuerdan? Potenciación 1 a la 10. Entonces el efecto se eleva, se magnifica por 10. 10 veces más el efecto. Y ese sí nos puede servir. El efecto obtenido es mayor, 10 veces más, a la suma de los individuales obtenidos por separado. ¿Válido? Pues obviamente, para entender las cosas, siempre que usted quiera entender una cosa, pida un ejemplo. ¿Viste con un ejemplo? ¿Le queda fácil? Tiene pelota,
anestesia. Y esto ustedes lo van a hacer, algunos de ustedes ya lo están haciendo. Que primero el tranquilizante. Y vamos a ver acá protocolos de anestesia. Resulta que si ustedes tienen un protocolo anestésico, siempre lo que primero hace es colocarle un tranquilizante a su animal. Y una vez colocado el tranquilizante, Ahí sí va la anestesia. le coloca la anestesia. ¿Cuál es este objetivo? Primero por aquí y después por allá. Imagínense que vamos a hacer un procedimiento a Fergini, Chiquitini. Antonio. A Mateo. Ahorita los niños les ponen un nombre. A nombre de los míos, 20. Vamos a hacer un procedimiento a pobre Chiquitini. Cuando yo le coloqué un tranquilizante a Chiquitini, uno puede que no sepa en ese momento exactamente cómo funciona el tranquilizante, pero sí se imagina qué es lo que va a pasar, ¿no? Va a perder el sensor, la capacidad de reacción, la motricidad. Usted lo va a poder manipular con mayor facilidad, ¿cierto? Y está tranquilizado, pero no está anestesiado. Entonces de pronto usted le coge y le pone una pinza al perrito, alguna vaina le agrede con dolor y él o le puede chillar, o en una de esas ya no es un perrito, ya es un caballo, y en una de esas coge y ¡pah! O el gato coge y alcanza, porque él no está todavía reacciona, ¿cierto? Eso es un tranquilizante. Pero usted ya lo puede manipular. Ojo, porque le puede pasar eso, ¿no? Como ya lo tiene, casi, pero no. Entonces ya lo tienes prácticamente listo. Ya el sistema nervioso central ya está bastante deprimido. Pero pilas que no. Entonces ahora sí llegó el momento de colocarle el anestésico. En el momento en que vos le coloques el anestésico, y fuera eso se lo colocas en endovenoso, en menos de 30 segundos ese animal quedó bajo anestesia general. Y lo que se pueden imaginar de anestesia general: conciencia, sensibilidad, motilidad, reflejos, auto. Y ya en ese momento puedes realizar la intervención quirúrgica. Santiago, ¿del anestésico? Sí, en el sistema nervioso central, o sea, Hace depresión del sistema nervioso. Depresión se traduce en depresión del impulso nervioso, de la sinapsis nerviosa. Y en ese momento, pues ahora sí ya, ¿qué es lo que resta? Páselo el bisturí y empezamos. Porque ya, obviamente, la anestesia general. ¿Listo? ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Que el tranquilizante potenció la acción del anestésico. Usted previamente colocándole el tranquilizante, fíjese que ya casi lo tenía anestesiado, pero no. Entonces lo potenció. Y eso, espérate, salgo de esta. ¿Y eso en qué se traduce? ¿Por qué hay que hacer eso? Porque yo podría hacer esto y me evito pues la jartera, pues de una vez y lo paso por anestesia. Mira que estamos hablando, ¿no? De anestesia. Yo podría hacer esto y quitarme este lío. Podría coger a Chiquitini ahorita y le paso un anestésico. ¿Eso qué va a significar? Que voy a necesitar mayor dosis de entrada. Porque si yo ya lo tengo bastante, entonces eso se traduce en que la dosis de anestésico va a ser menor dosis de anestésico. ¿Listo? Y eso es valiosísimo. Juega y juega, no hay que tener, pues, mejor dicho,
Sí. Pero una de las cosas que uno dice es, entre menos dosis de anestésico usted utilice, menor riesgo para el animal. Porque resulta que vuelve y juega. Y con la dosis que usted calculó, pues es que se la va a colocar toda la dosis para lograr la anestesia. ¿Qué tal que esa dosis que usted calculó utilice menos? Porque utilizó tranquilizante o tensión. ¿Listo? Y con más ejemplos funciona. Miren esto. Yo sé que lo han escuchado, creo que hemos hecho ya. Silacina es un tranquilizante. Silacina es genial. Imagínense lo que una de las múltiples características es potencia en un 60% la acción de los anestésicos. Potencia en un 60% la acción de los anestésicos. Eso se traduce en que usted, la dosis que calcule acá, va a utilizar un 60% menos. Si no le coloca silacina, utiliza el 100% de la dosis, con el riesgo que significa. Profe, ¿qué pasa si uno usa la dosis máxima del anestésico y el animal sigue sin obtener el efecto deseado? Ya lo vamos a ver, pero ese es, téngamelo ahí porque ese sería el caso único, que Casca no le hace, ¿cierto? No es que Casca no le hace. Esa vaina es casi imposible, pero podría suceder. Sí ha pasado. ¿En qué situaciones se puede llegar a utilizar o inducir al animal a un coma? Muy buena pregunta. Nosotros ya tenemos esa posibilidad de hacer inducción de coma. Sí. Por ejemplo, trauma craneoencefálico. Ya nosotros estamos también manejando conceptos de inducción del coma. ¿Se acuerdan de esa persona que se estrelló, que no sé qué más vainas? Eso lo vamos a ver en barbitúricos, en anestesia. Pero eso también hace parte. 60% menos. Y obviamente, entre menos dosis de anestésicos usted utilice, obviamente los riesgos para el animal. No solamente evita los riesgos, sino que la recuperación es mucho más rápida. En definitiva, riesgos. Pero, profe, un ejemplo, el paciente tiene urgencias, por X razón. Toca llevarlo a la operación de una vez, a cirugía. Entonces la administración de anestesia es proporcional, creo que significa al peso, pero toca también tener en cuenta lo que es el metabolismo, ¿no? Como si ha comido, ¿no? Valoración. ¿Qué valores más toca tener en cuenta? Hay una tabla que la vamos a ver en anestesiología que se llama la tabla ASA o la clasificación ASA de los americanos. Va de 1 a 4 desde un paciente que está en condición corporal normal hasta un paciente definitivamente en riesgo. Entonces también hay formas de valorar. Eso es una tabla que se llama la tabla ASA, de la Asociación Americana de Anestesiólogos. Y esa la tenemos en cuenta. ¿Listo por acá? Entonces fíjense que una potenciación sí es adecuada. Una potenciación sí nos sirve. Y el ejemplo clásico es que y eso es lo que vamos a hacer van a hacer ustedes siempre. Siempre van a colocar tranquilizantes y después sigue la anestesia. Para que se eviten los riesgos propios de un anestésico, ¿no? Acuérdense que un anestésico es 50-50, ¿no? Tiene margen terapéutico medio. Entonces, minimice el riesgo. Utilice tranquilizantes, etc. Aquí sí la situación es... Porque pueden hacer ese tipo de... Y obviamente otra imagen vale más que 1000. Mire lo que es la adición, la suma de los efectos individuales por separado. Pero mire lo que es una potenciación frente al efecto farmacológico. Eso sí nos sirve muchísimo. ¿Listo? Nos vemos. Y acá tenemos antagonismos.
mientras que en el anterior caso era aumento, ¿no?, en la acción farmacológica por el uso de 2 o más, aquí obviamente es disminución en la acción, disminución en la acción farmacológica por el uso de 2 o más fármacos o sustancias, disminución en el uso de 2 o más. Y la otra situación es que tienen mecanismo de acción diferente. En el caso anterior eran similares, anestésico y tranquilizante, pues su mecanismo de acción es similar. ¿Listones? Y a su vez tenemos 2 tipos de antagonismo: el antagonismo competitivo, y el no competitivo. Para no adelantarme la diapositiva. Antagonismo competitivo. Si hay competitivo, pues voy a ver más competitivo. Y gracias a estos antagonismos, que se utilizan muchísimo en toxicología, una de las estrategias para sacar adelante un animal intoxicado, etc., es mediante antagonismos. Así como usábamos los quelantes, en toxicología se utilizan muchísimo los antagonismos. Entonces, si ven que combinar fármacos es adecuado, le puede salvar la vida al animal. Competitivo. Mire, ambos fármacos o sustancias compiten por un mismo receptor. Si ven que los receptores en todo momento, las sustancias no van por ahí pues por la vida, siempre van a buscar un receptor. Competitivo, ambos fármacos o sustancias compiten. ¿Qué es competir? El que primero llegue, gana. Obvio. Y siempre hay una meta. No sé, hagamos una carrera de aquí hasta el portón. El portón es el receptor. Siempre. El que primero llegue, gana. Competencia. Y aquí, otra vez, con ejemplos, las vainas funcionan. Histamina y los histamínicos. ¿Para qué sirve la histamina? ¿Qué hace la histamina? ¿Cómo es la vaina? ¿Qué saben de histamina? Nada, no me acuerdo. ¿Cómo hablan? Válido. ¿Qué más pasa? ¿Qué otra cosa se acuerdan de histamina? Vasodilatador, ¿no más? ¿Dónde era que se almacenaba? En las células que habla, en los mastocitos, en las células cebadas. No me acuerdo. Las ven. ¿Quién les dictó eso? ¿Leonardo? ¿Patología? Patología. Heiner. Lo vimos. Y ahora lo aplicamos. Ahí ya está el problemita. También no me más para la Eosinofilia. Sí, para la producción de histamina C. Una de las localizaciones es los eosinófilos. La producción. Siempre hay eosinofilia, nunca van a encontrar eosinofilia. Sigue. ¿Cómo más? Todas las respuestas las tienes. Sale la respuesta para ver. Pero se la voy a responder con un ejemplo de la vida real. ¿Alguien se vaya que usted este fin de semana se va por allá para el campo, a un paseo, alguna vaina, un sancocho de río? ¿Para qué voy a salir a pescar, a cañar usted el domingo? Y está allá preciso en el campo y llega una avispa y ¡paque! Lo pica. Y preciso en el labio, no. Se le tiró el paseo a la avispa, ¿sí o no? Dolor, la alergia, fue madre mía, no sabe ni qué hacer. ¿Qué pasó, Javier? Usted liberó histamina de las células cebadas. ¿Por qué la histamina es uno de los mediadores inflamatorios? No, usted mira el libro de mediadores inflamatorios, son como 50. Uno de ellos es la histamina, entonces le provoca los ayuda
a los signos de la inflamación, que eran ¿cuáles? Dolor, ¿qué era? ¿Cómo era la vaina? Tumor, rubor, dolor, enrojecimiento. Eso lo vamos a ver en AINES también. Pregúntame, doctora. No, in latin. Ni siquiera es gracias. No es in English, es in latin. In latin lovers. Y se le tiró el paseo a la vaina. ¿Qué fue lo que sucedió? Se liberó histamina, lesionó la membrana celular, todo lo que conocen de la vaina, y se liberó histamina. Pero la histamina vuelve y juega, no llega por ahí, pues, no queda volando, llega a un receptor. Esta es su histamina, ¿no? Mire aquí esta, no sé, esta formita, fíjese que la histamina tiene afinidad, encaje, y tuvo la eficacia suficiente para... Sí, imagina. ¿Listo? ¿Cómo se llama ese receptor? Receptores H1. Receptores histaminérgicos. Vuelve y juega significa que la histamina tiene que llegar a algún lado, a un receptor. En todas estas clases hemos dicho que siempre buscan receptores. No solamente los fármacos, ¿no? Sino las secreciones naturales. Y gracias a que tuvo la eficacia y la afinidad, entonces fue el famoso lío que se le tiró al paseo, man. ¿Qué se hace? Esto. Se consigue un antihistamínico, Tabegil, todos los que hay, clorfeniraminas, etc. Resulta que el antihistamínico, pues obviamente es un fármaco, pues obviamente es una sustancia natural. El antihistamínico y la histamina tienen una característica común, es que su estructura química son muy similares. En su estructura química. ¿Listo? Son bastante similares. Como son bastante similares en la estructura química, el antihistamínico también tiene la posibilidad de ubicarse en el receptor. También busca el receptor. Miren, que también tiene posibilidades. Entonces, encaja. Y cuando el antihistamínico tenga la afinidad de encajar, pues entonces, ¿qué va a suceder con la histamina? Ya no va a poder seguir actuando porque el antihistamínico protegió al receptor de la subsecuente estimulación, y eso se va a traducir en que ya va a empezar a disminuir el dolor, el tumor, etcétera, etcétera, la alergia. ¿Listo? ¿Qué? Los antihistamínicos eran para alergia. Véalo. Sí, bueno. ¿También sirven como antiinflamatorio o no? Antialérgico, básicamente. Pero es que de paso, pues, ya logran los antihistamínicos actúan sobre la histamina, que es uno de los mediadores. Usted con un antihistamínico, por lo menos la vaina, etcétera, ¿no? Precisamente por eso. ¿Qué sucedió aquí? Competencia, ¿sí o no? Miren quién compitió contra quién. ¿Por quién? Por por el H1, competitivos. Y gracias a eso, pues entonces usted le salva la vida a un animal. Ustedes antihistamínicos van a utilizar en animales en equinos. Eso es muy frecuente, las reacciones alérgicas. No sé, se me ocurre, los labradores, que son cuando tienen 8 o 9 meses, que son hiperlocos, esos hipolares. Ya vamos para allá. Tranquilo. Pero déjese explicar que acuérdese que esos labradores que son
Pues madre, esa vaina no los tiene, no los deja quietos nada, y entonces eso. Y entonces empiezan a fregar y se comen las matas, y de pronto cogen allá jabón FAB, y se tragan todo. Y de pronto ustedes los ven llegar a su consultorio con unos edemas angineuróticos, con una reacción alérgica, matizados por exceso de histamina. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Una es, ya sabe qué tienen que hacer, coloque antihistamínico. La otra es coloque corticoides para ayudar con el efecto desinflamatorio. ¿Listo? Es muy frecuente, eso es frecuentísimo. Les llegan los perros allá y los párpados reducidos, de cortisol, pregúntame, doctor. ¿Se puede colocar antihistamínico y corticoide? Pues no hay cóctel. Primero colocas uno y esperas un ratito y después colocas el otro. Pero primero sería el antihistamínico. Sí, lo ideal es, porque es que esto es una reacción fase 1. Una reacción alérgica. Es que las reacciones inflamatorias van de la 1 al 4. Y esta es fase 1. La 4 allá, ¿se acuerdan que era por inmunocomplejo? No, hay así, por deposición de inmunocomplejo. La 3 es inmunocomplejo. Esta es la 1. Esto es agudo, entonces lo que primero se te va a liberar es la histamina. ¿Válida? Y acá tenemos la otra posibilidad, no competitivo. Porque no hay competencia. Porque cada fármaco o sustancia actúa en receptor diferente. Pues ya no hay competencia, incluso. O vamos hasta el portón los dos, pues si yo voy al portón y usted se va para la clínica, pues qué carajo de competencia hay ahí. Receptores diferentes produciendo efectos opuestos. Porque es que ahora, Javier, pues eso no le va a pasar a usted. No, tiene que pasa. Porque es que ahora ya no fue una sola vista, ahora fue un ataque. ¿Sí? De abejas. Ahora fue un ataque de abejas. Esa vaina es, se lo cuento porque con algunos de ustedes hace unos añitos atrás, y era un grupo de niñas, entre otras vainas, era como muy curioso, eran también como 6 niñas de ese grupo. Nos íbamos a, estábamos viendo la 1, morfofisiología, y no sé, un martes muy a la mañana fuimos allá al anfiteatro. Este cuento es buenísimo. No, pero pongan la atención, ¿por qué? Un señor estaba allá con la guadaña. ¿Sí se acuerdan que en el anfiteatro había una casita? Sí. Esa casita está destruida, en ese tiempo funcionaba. El señor estaba por ahí cerquita y el ruido de la guadaña, por ahí había un panal de hijo de madre y se enloquecieron esas abejas. Ríase lo que es eso, esa vaina es aterradora, eso produce un susto, eso empieza a sonar durísimo, un ruido. Allá el señor de la casita alcanzó a encerrarse. Nosotros acá abajo, estábamos con Aristides, que era el conductor de ese entonces. Y aquí en el anfiteatro, ¿se acuerdan que hay un cuartito donde estaba el aire acondicionado? Sí, ahí nos encerramos y la puerta con maletines y ropa. Y vean, y esa vaina sonaba muy buen rato. Muy buen rato. Nosotros llegamos aquí como a la 1 ese día. Esas abejas mataron a un perro que estaba amarrado. Imagínese, papá. Pobre animal. Pues uno de los perros que estaba ahí en la calle se encuentra, pero uno de ellos estaba amarrado en manillo y el animalito falleció. Y al señor de la guadaña también la atacaron. Nos tocó llamar a los bomberos de Palermo. No fue en serio, para que le ayudaran por ataque de abejas. Porque es que vuelve y juega. ¿Qué le pasó a ese perro?
ahora ya hay una liberación masiva de histamina, y cuando hay una liberación masiva de histamina ya no es una reacción alérgica, ahora es un choque que es un anafiláctico. Y entonces ya no es simplemente que es que usted esté aquí con la inflamación en la piel. Resulta que H1, pues obviamente esa liberación masiva de H1 va a buscar los receptores H1, pues una reversa H1. Y H1, uno de los sitios de localización son los bronquios, a nivel del árbol bronquial. Cuando son sobreestimulados ocurre esto, vean. Y eso es una urgencia. Porque además de la broncoconstricción, acuérdense que está produciendo edema, y hay edema laríngeo. Más el edema concomitante que hay, entonces pues imagínense, hay broncoconstricción. Esa vaina es una urgencia. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hospital. Si es que alcanza a llegar. Es que obviamente los ataques de la abeja ocurren eso. Hace un tiempo atrás, una profesora en Villavieja, usted no alcanza a llegar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que aplicarle epinefrina. Yo me imagino que esa vaina se la vamos a aplicar en lo venoso, porque eso es una urgencia. Y la epinefrina tiene afinidad por receptores diferentes. En este caso son los beta 2. Y cuando la epinefrina estimula el beta 2, mire lo que produce. Efecto opuesto. Estaban constreñidos, ahora dilátenos. ¿Listo? Entonces fíjense que aquí, esta es la histamina que tiene afinidad por el H1, pero esta es la epinefrina que tiene afinidad por el beta 2. No competitivo. Y gracias al no competitivo, pues se le podría salvar la vida al animal, a la persona. ¿Válido? Antagonismos. Y lo que hemos hecho ahí es asociar acción combinada de los fármacos. Entonces, si se dan cuenta, fíjense que gracias a antagonismo usted le salva la vida al animal. Ataques de abejas, eso uno puede contarles diversas situaciones. O sea, acá en el Colegio de los Santos una vez había una exposición ahí hace Regina grabó uno lo graba, y una vez también, pero todos los animales estaban en la pesebrera. Entonces imagínense, eso volaban los veterinarios, ayudaban los supervectores. Y lo que estaba sucediendo era eso. Creo que con esto terminamos. Nos vamos para el almuerzo. Nadie lo pasa. Profesor Castillo. No te la Factores que modifican la acción farmacológica. Esto es genial. Factores que modifican la acción. Porque es que estamos hablando de farmacodinamia, y recuerden que farmacodinamia es acción y efectos. Acción y efectos. Entonces nos la pasamos todo este tiempo aquí. Y esto es chévere. Y esta frase sí que es: las acciones y respuestas farmacológicas no son uniformes. Las acciones y las respuestas farmacológicas no son uniformes. Porque resulta que la dosis de anestésico que tradicionalmente funcionaba, justo no le funcionó de pronto a esa persona. Les reitero, nosotros como estamos estudiando una carrera biológica, obviamente las variables son múltiples. Eso se los digo para que les sirva a ustedes. ¿Listo? Doctor Javier, entonces usted me garantiza que la cesárea va a quedar bien, y entonces paso a las 4 de la tarde por la perrita y...
Pues le dicen, sí, sí, señora, yo le garantizo. En ese momento usted muere. ¿Por qué? Preciso. Ese no. ¿Qué cree que le va a decir la señora? ¿Quién no me va a decir que la pregunta? No, y además, ¿qué no le va a hacer? Y una de las cosas que le va a decir es, Usted me lo como usted prometió. me garantizó. ¿Y sabe qué? ¿Lo que ala? ¿Quién lo manda? Y lo demanda. ¿Y sabe qué le va a hacer el abogado? Va a empezar a averiguar dónde está su tarjeta profesional. Sí. Ya. Entonces, pilas con la tarjeta, muchachos. Porque ¿Tú qué? entonces usted me garantiza que no sé qué. No, mire, su merced tiene que dejarme hospitalizado porque ¿en cuánto vale la hospitalización? No sé. 50, 60.000 pesos. ¿Cuántos días? Creería que unos 2 o 3 días. ¿Cuántos días? Creería. Pero antes que usted le diga un día, entonces el señor le paga un día y el otro día que. En la vida ustedes van a poder trabajar con garantías. No garanticen su trabajo. Pueden buscarse otras palabras. Hago mi mejor esfuerzo, su merced. Por eso se llama, ¿cómo es que se llama? ¿Qué es lo que toca hacerles firmar ahora? ¿Qué es lo que toca hacerles firmar ahora? ¿Consentimiento qué? Consentimiento informado. Igual aquí ahorita los dejamos acá para que les tomen todas las cosas. ¿Listo? Claro, yo sí le garantizo, claro, si usted me trae la licuadora, yo sí le garantizo. Como yo no entiendo licuadoras, porque la licuadora se le dañó la piecita, se la cambia. Acá no. ¿Quién me puede reemplazar? Existen multiplicidad de factores, de circunstancias que tiene que tener en cuenta. Por ejemplo, la especie. Acuérdense que no solamente atienden una especie, ¿no? Y esto lo irán aprendiendo en el, no sé, como en el trasegar de la carrera, en la experiencia que vayan adquiriendo. Gatos, felinos. Recuerden que los felinos son bastante sensibles a la aspirina. Usted le suministra una aspirina a un gato. Primero le está suministrando una tableta de 500 miligramos. El gato pesa 3 kilos. De entrada, ya sin decirle la dosis, esa vaina es, si el gato pesa 3. Me está sobredosificando. Y resulta que adicionalmente los gatos, su metabolismo es deficiente para una aspirina. Imagínense que tardan hasta 3 días en metabolizarlo. 3 días que esa aspirina ahí dentro del gato dando vueltas. Y acuérdense que la aspirina es ácido. Y entonces ácido en el estómago. Tiene todas las posibilidades de intoxicarlo por AINES. Le empieza a alterar la cascada de la coagulación, etcétera, etcétera. Porque ellos son bastante sensibles. Espiras. Igual los equinos, modo levamisol. ¿Se acuerdan que hicimos unos ejercicios donde colocamos levamisol al 15? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bueno, levamisol al 15%. Resulta que los equinos son altamente sensibles al levamisol. Es más, ustedes en el inserto de un levamisol le dice especies y no le mencionan el equino, ni le ponen el dibujito del equino, porque ellos son absolutamente sensibles a la acción del levamisol, que es un antiparasitario. ¿Ven? En ellos provoca un cuadro convulsivo. Eso es gravísimo, una intoxicación por levamisol en equinos. Entonces, totalmente contraindicado. Eso por ese lado. Pero también acuérdese que el levamisol es fármaco de bajo margen terapéutico, por ahí entre 50 y 50. Entonces, en las especies en que se lo puede colocar, tiene que seguir las instrucciones.
Una de las instrucciones que le dice es que no coloque más allá de 10 ml, no importando el tamaño del animal, porque son de margen terapéutico estrecho. Más de 10 ml, así el animal le pese 600 kilos. Es que es de margen terapéutico estrecho. Entonces en equinos ni lo pienso. Los bovinos, esto es genial. Los bovinos a la silacina. Esto es genial, muchachos, porque bueno, es que ahorita ya viene una del 10 y una del 2. Antes usábamos la 2. Resulta que los bovinos son altamente sensibles a la acción de la silacina. Pero, paradójicamente, el tranquilizante de elección en bovinos es la silacina. Saben que tienen que saber usar. Todo lo que van a hacer ustedes en grandes, en bovinos, allá cuando estén con el doctor Ramos, que es el que está haciendo ahorita cirugías, etc., allá van a utilizar silacina. Siempre. Pero ellos son muy sensibles. Eso no significa que no lo usen. Antes es el que va a usar. Todas las cirugías de campo que van a utilizar ustedes van a pasar ese animal por silacina. Son tan sensibles. Mira esta comparación. Resulta que usted con un ml le alcanza para 10 kilogramos de peso vivo de un perro. Perro de 10 kilos con un ml se va bien por tranquilo. Ese ml, en el caso de un bovino, 100 kilogramos de peso para un bovino. Entonces, si se dan cuenta de la sensibilidad, el mismo ml, pero le sirve para 100 kilos. Y yo no le puedo decir que inclusive 100 kilos es como un novillo, ¿no? Un ternero ya como tirándose en el. Y le podría decir que usted le colocó un ml a un novillo y prácticamente lo tiene bajo anestesia profunda. Un ml inclusive es muy alto. Un ml por 100 kilogramos. Por 100 kilos de peso. Ese ml le servía era para 10 kilos del perro. Entonces, calculen pues la sensibilidad de los bovinos. Calculen la sensibilidad de los bovinos. ¿Válida? Pero les reitero, paradójicamente es lo que van a utilizar como tranquilizante. Acuérdese, mire lo que acabamos de hablar, mire que la silacina le potencia la acción, ¿no? Chéverísimo. Pero por el contrario, los conejos, ¿cuándo les podrá llegar un conejo? No, ¿para qué? Pero bueno. A mí no me llegaron 7 conejos. Y aprendí a hacer pebre, asaditos. Y un experimento que hicimos allá en la Nacional, allá en Bogotá, con un colega. Quedaron 7 conejos. Lindos. Deliciosos. Y resulta que ellos son muy tolerantes a la atropina. Tiene la capacidad de metabolizarla muy rápido. Entonces esa atropina en un conejo pocón. ¿Ven? Eso, algunos datos que tienen que ver con la especie. Con la raza, igualmente, pilas. Y uno de esas diapositivas dice, ay, bueno, sí. Pero resulta que las vainas pasan. Dice, ay, güey, madre, verdad. Aquí estamos hablando de razas y pues obviamente trajimos los caninos, pues usted, Franci, junto con su compañera, con Natalie, con la señorita Buitrago, allá en Valle, acabaron con los animales domésticos. Ustedes se les repasan. Antes había más animales domésticos, ahora los acabaron ustedes. Ahora solo hay perros, gatos y equinos. No hay más. Porque solamente se van a dedicar a perros, a gatos, a equinos.
aquí en esta universidad, antes los muchachos iban para Bucaramanga, muchísimos muchachos, a hacer pasantías en agricultura, por ejemplo, y en porcino. Siga. Nos van a sacar. ¿Para quién es la mona? Dale, perdió la mona. No distraigo los perros por eso. Acabaron con la iglesia. Raza: Bulldog, Boxer, Pekinés, Lhasa, Shih Tzu. Ellos tienen como una característica. Pronto fallo en uno que otro, pero todos tienen una característica común, y es que son braquicefálicos. Y en estos braquicéfalos hay un tranquilizante, que vamos a ver en su momento, que se llama la cepromacina. Y ellos son bastante sensibles a la cepromacina. Bastante. Y en particular las hembras. Como que una vez aquí se presentó una vez la muerte de una boxer. De una boxer por acepromacina. Provoca hipotensión. El más, así como Levaquizol le decía, no coloque más de 10 ml, acepromacina, no coloque más allá de 3 miligramos. Pero pilas. Entonces, ante la duda, abstente. Consíguete otro tranquilizante. Vean, por ahí anda Don Chiquitini, que es un pincher, miren, y Dánmato. Decirles a la sulfonamidas. Sulfonamidas es un antimicrobiano. ¿Han escuchado hablar de trimetoprim sulfo? No. ¿De pronto? Pues, ahora atención a este otro. Pero les digo, uno dice, no, pero esa vaina nunca le va a llegar, y eso en las diapositivas hasta que. Ay, doctor Palomino, que mire que es que mi perrito con unos hematomas abdominales. Y unos hematomas. Ehrlichia, out. Un animalito que la pasa todo el día ahí, como para decir Ehrlichia. Maltrato, imposible. Y hablando con la señora, resulta que otro veterinario le había diagnosticado una infección urinaria y entonces le prescribió trimetoprim sulfa. Y mire ya cómo lo llevaba. Porque los sulfonamidas en pincher provocan alteraciones de la cascada de coagulación. Y entonces tenía unos hematomas en el abdomen tenaces. Por sensibilidad. Entonces, si ve que algún día les llega, entonces, igual con los demás. Y aquí este lo han escuchado, ¿no? Creo. Sí. Pastor cólico, la ivermectina. ¿Sí? El bull mastiff, el pastor coli. Yo cada día pienso que no solamente el pastor coli, todos los que tengan nariz de lápiz, los dólicos cefálicos, todos los pastores, el pastor alemán, el malinés, todos esos, de los afganos, todos ellos tienen sensibilidad a la ivermectina. Resulta que tienen allá una, no sé si se llama una aberración genética, un desorden, un gen. Y eso hace que cuando se les suministra ivermectina, la ivermectina les atraviesa barrera hematoencefálica y les llega encéfalo y les provoca una signos neurológicos. Profe, Y se pueden morir y se mueren. Además. Es más, espérate, ya salgo de este y te doy la palabra. Es más, ivermectina se debe colocar cuando los animales, no en neonatos, técnicamente cuando hayan formado la barrera hematoencefálica, unos 3 meses post nacimiento, porque tienen esa posibilidad. Pregúntame. profe, pero la ivermectina no es recomendable usarla en caninos, ¿no? En general, en caninos. Es que el profesor de parasitología había dicho que era más que todo para grandes especies, porque en caninos era peligroso. No. Lo que pasa es cuál. Hay una especial para caninos. Hay unas asociaciones, ahorita hay unas asociaciones con ivermectina en caninos geniales. Ahora, lo que pasa, ayudándole de pronto a lo que usted escuchó, lo que pasa es que la ivermectina que se coloca es la de bovinos, entonces la colocan a los cachorros, es por ahí la vaina. ¿Sí?
Break. Pero ¿y es almuerzo break? No, para ti no, porque No hay almuerzo, lo lamento. no, para ti no. No. Para los gatos sí. El acetaminofén, intoxicación por acetaminofén. Para los gatos son más sensibles. Imagínense que ellos tienen deficiencias en una enzima que se llama la glutatión peroxidasa, una vaina así, y no lo pueden metabolizar y les provoca metanoclorina. Ahorita hablamos de ese tema. Ivermectina. ¿Ah? Y adicionalmente, miren esto. Obviamente, si es cachorro, las posibilidades de toxicidades son mucho más altas, porque su metabolismo y su eliminación de fármacos hasta ahora se está formando. Entonces, obviamente, esa es una situación que hay que tener en cuenta. Vamos a salir. No, hoy es almuerzo break. No necesariamente ya. Hoy salimos a las 4:30. Eso. Por ahí. Ay, no puedo hacer los casi inglés. Tiene que tenerlo en cuenta algunas particularidades del morfo, marica. Poligástricos. Díganme un animal poligástrico. Díganme uno, si no llamo a la propia Paula. Díganme uno. Me llamo a la propia Paula. Ay, profe Paula, mire que. Ahora dicen perros. Y el vino. Claro, la vía oral es poco eficaz, aunque Por los ustedes saben que los antihelmínticos se suministran vía oral, pero es que es poco eficaz, pues precisamente con esa vaina de la rumia que cogen y devuelven y hágale para allá y devuelven, y los 4 estómagos, y no sé en qué momento se va a absorber. A eso es lo que se refiere. Mientras que los monogástricos, la absorción de fármacos es como más sencillo. ¿Ven? Vamos a ver. Esto es genial. Sí, fue madre las 12. ¿Lo podemos echar? Sí, nos fuimos. Pero sí, vamos. No, es que estoy ya una. A una, hágale. No, pero es que esa una Esa se nos- me. esa una se Mañana nos- salimos más temprano. No, una. No, nos vemos. Adiós. No, porque si nos quedamos de verdad mientras y les explico a las 2:30. Entonces, Camine, vámonos.